que es una clasificación moderna, que es una clasificación utilizada a nivel mundial, basada en criterios reales del suelo, en parámetros reales. Por lo tanto, es una clasificación cuantitativa, vamos a decir, porque habíamos indicado y habíamos dado ejemplos de que nos dice que para hacer un horizonte de tal tipo tiene que tener esta profundidad, tiene que tener este grado de saturación de envases, su color tiene que ser tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces es una clasificación cuantitativa y por lo tanto es una clasificación que se utiliza a nivel mundial. Entonces hemos dicho que esta clasificación se basa en la presencia o ausencia de horizontes, tanto de diagnóstico, horizontes de diagnóstico que se encuentran en la capa arable u horizontes de diagnóstico que se encuentran en las capas inferiores. A los de la capa superficial se los conoce como epipedones o epipediones, y a los de los horizontes inferiores como horizontes endopediones o endopedones. Hemos dado ejemplos de esos horizontes, hemos mostrado en fotos cómo son esos diferentes horizontes. Al margen de esta clasificación también se basa en que en su régimen de humedad y en su régimen de temperatura, por favor. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la temperatura y a la humedad que tiene el suelo hasta los 50 centímetros. Ya habíamos indicado que posiblemente esta sea una limitación de esta clasificación en sentido de que muchas veces ustedes saben que tenemos limitaciones ya para conocer las condiciones climáticas atmosféricas y peor aún así vamos a conocer las temperaturas del suelo, ¿no? O sea, vamos a medir las temperaturas del suelo. Entonces, esta sería una limitación en algunos países, pero vamos a ver que se está tratando de subsanar en otras clasificaciones esta situación. Entonces, en concreto, la Soil Taxonomy se basa en la presencia o ausencia de horizontes de diagnóstico superficial o subsuperficial y en los regímenes del suelo en cuanto a temperatura y humedad. Aquí tenemos ejemplos de humedad del suelo: sérico, arídico, údico, acuíco y ústico, ¿ya? Entonces esto está relacionado a las zonas séricas con zonas mediterráneas, arídicos en las zonas donde hay falta de agua, ¿ya? Podemos hablar del altiplano sur, el Chaco del país, ¿no? Údico, cuando las precipitaciones exceden de gran manera la evapotranspiración del suelo, estas son las zonas húmedas. Acuíco, el exceso de agua, por ejemplo, la presencia de una napa freática cerca a la superficie del suelo, como sucede en los bofedales. Ústico, que hay un periodo de lluvias que coinciden con la época cálida del año, o sea, con el verano. Como verán, me dirán por qué es importante que se considere los regímenes de humedad en la clasificación de suelos. Vamos a dar algunos ejemplos. Si estamos diciendo que el régimen de humedad es údico, estamos hablando pues que son zonas con muchas precipitaciones, ¿no? Entonces, en esas zonas ya sabemos que dentro de los procesos y factores de formación del suelo va a haber lavado de bases. Los suelos van a ser más ácidos, el TBI va a ser más bajo y así sucesivamente, mientras que en las zonas arídicas, como hay poca lluvia, puede haber acumulación de sales, por ejemplo. Entonces, como verán, por eso es importante tomar en cuenta estas situaciones, ¿no? Aquí está con más detalle y como verán con ecuaciones, esto de las humedades del suelo, donde se entra más o menos cuántos días al año los suelos pueden estar saturados de humedad, etcétera, etcétera. Ustedes no necesitan dominar completamente esto, solamente tienen que saber que si están trabajando con un equipo
de levantamiento de suelos que los especialistas tendrán que tomar en cuenta esos aspectos relacionados si utilizan esta clasificación de suelos, que utilicen estos criterios de manera precisa, ¿no? Y no se inventen, vamos a decir. De la misma manera podemos decir sobre la temperatura del suelo, ¿no? Ya hemos indicado que estos datos tienen que ser hasta 50 centímetros de profundidad. Entonces, nuevamente aquí hay indicativos que nos indican esto de la temperatura del suelo para los diferentes regímenes, tanto de temperatura como de humedad, ¿no? Cuántos días al año esas temperaturas sobrepasan las temperaturas normales, cómo son las temperaturas mínimas, etcétera. ¿Ya? Ya hemos visto esto en fotos, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho climas áridos, séricos, donde pueden ver al fondo una especie de rocas calcáreas, ¿no? Porque realmente bajo esas condiciones se han acumulado los carbonatos de calcio, no se lavan, vegetación escasa, ¿no? Lo mismo para las zonas arídicas. Podemos ver aquí en la foto de la derecha acumulación de sales en la superficie, suelos con alta pedregosidad, no solamente en la superficie como pueden ver en la foto de la izquierda, sino en el perfil del suelo, en razón de que bajo esas condiciones de clima, la mineralización, la alteración, el fraccionamiento de las rocas es incompleto, porque hemos dicho que hay una descomposición o mineralización química de las rocas con mayor intensidad y fuerza en zonas húmedas y de mayor temperatura, y eso no sucede en las zonas áridas, ¿no? Por eso los suelos pueden ser más pedregosos. Después, en zonas más húmedas, por ejemplo, podemos hablar de los yungas, del chapare. Entonces, como hay mayor precipitación, los suelos van a ser más ácidos, un grado de saturación en bases menores, menor disponibilidad de TBI, y por lo tanto esos suelos comienzan a presentar presencia de aluminio, hierro y manganeso, que hemos dicho que pueden ser tóxicos, y en ese tipo de suelos es necesario hacer algunos arreglos, algunas enmiendas, tal como han debido ver en el artículo que han leído sobre San Buenaventura, ¿no? Que tiene esas condiciones. Después tenemos el régimen acuícola, que son zonas donde la napa freática puede estar muy superficialmente. O sea, como verán, es una condición muy local. Estos suelos pueden estar ubicados en una zona árida, en una depresión o cerca a las vertientes. O sea, este régimen no tiene que ver nada con el clima, vamos a decir, del lugar. Y también se puede encontrar en las zonas tropicales, ¿no? Es una condición ya muy puntual. Hústico, hemos dicho que son zonas donde presentan los veranos bastante calientes, ¿no? Temperaturas altas en la época de verano que se alterna con una época lluviosa, ¿no? Y aquí están esos regímenes de temperatura, ¿no? Pergélico, condiciones de que las temperaturas máximas del suelo están por debajo de los 0 grados. Esto no se presenta en el país, son zonas cerca al Polo Norte, pero que con estos cambios climáticos están cambiando, ¿no? Nosotros estaríamos más, digamos, en las condiciones de mésico, térmico e hipertérmico, ¿no? Los regímenes de temperatura de nuestros suelos. Fuera de esas condiciones, de esos parámetros fundamentales para la clasificación de la Soil Taxonomy, hay otros aspectos complementarios, ¿no? Que aquí se los nombra, y que está el contacto lítico, cómo es el contacto con las rocas del subsuelo, a eso se refiere. Si hay caras de deslizamiento, esto se refiere a las arcillas que se han formado en el suelo.
si hay propiedades relacionadas con material volcánico, si hay presencia de concreciones, los durinodos, esos cambios texturales abruptos que han mencionado ustedes en la última presentación que han hecho, si hay presencia de plintita, etcétera, etcétera. Hemos dicho que la Soil Taxonomy es una clasificación que más o menos tiene esta forma de un triángulo. En la parte superior estarían las órdenes, donde se habla más de esa presencia y ausencia de horizontes, la incidencia de la temperatura y la humedad. Aquí en la parte superior serían más marcadas. A medida que vamos detallando esos estudios de suelos a nivel de familia y serie, ya entramos más a relacionarlas con las características físicas, químicas del suelo, ya desde un punto de vista del uso productivo, desde el punto de vista de otros usos que le puede dar a la tierra, etc. Entonces, concretamente, para que saquemos algo en conclusión de esta clasificación, si tuviéramos un estudio a nivel de donde se muestran, como hay algunos estudios en el país a nivel de órdenes o subórdenes, esos mapas a un usuario común, a un alcalde, a sus técnicos, difícilmente les van a ser útiles. Peor a un agricultor. Nosotros tenemos que ir pensando que van a ser más útiles esos mapas o más digeribles para los diferentes usuarios a nivel de estas clasificaciones más específicas. Y por eso muchas clasificaciones utilizan colores, ¿no? Para decir estos suelos son aptos, no aptos. Y creo que como geógrafos también deberíamos ir pensando que esa sería la mejor opción si queremos apoyar la soberanía alimentaria, estas políticas relacionadas con una mayor producción de alimentos o un uso más sostenible de los suelos. Deberíamos trabajar con mapas más simples, porque ahora vamos a ver la dificultad que se tiene con la terminología muchas veces para mostrar esa situación. Aquí vemos lo mismo. Vemos que las categorías superiores tienen el objeto de comparar, organizar, comprender, o sea, conocer qué suelos tenemos a nivel de órdenes, subórdenes, y comparar con otros sitios, ¿no? Para ver si realmente estamos en lo correcto. Mientras que a nivel de las más detallado ya es transferir y aplicar definiciones específicas, ¿ya? O sea, ya aquí estamos hablando a nivel de que esos mapas ya son aplicables para los usuarios de diferentes especialidades, ¿no? Entonces aquí volvemos a indicar que los órdenes se basan en la presencia o ausencia de esos horizontes de diagnóstico superficial o subsuperficial y los relacionados con el régimen de temperatura y humedad. A nivel de órdenes tenemos 12 órdenes. En las subórdenes ya comienzan a tomar con más énfasis esos regímenes de humedad y temperatura, el material parental, esto de la materia orgánica, del humus en el suelo. Y como verán, de 12 ya estamos subiendo a 68. A nivel de gran grupo, al margen de todas estas cosas que hemos visto a nivel más superior, vamos a decir, a nivel de la cúspide del triángulo, también ya se toman en cuenta algunas características de que si hay horizontes como el fragipan, duripan, plintita, que no es muy común en otros suelos, ¿no? Se necesitan características más específicas. A nivel de subgrupo ya se toma más en cuenta, vamos a decir, el carbono orgánico, el material lítico, el material vértico. A nivel de familia ya el pH, la textura, la mineralogía, la SIC, o sea, todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, como verán,
a medida que vamos entrando a mapas más detallados, a clasificaciones más detalladas, necesitamos más información. ¿Cuáles son esas órdenes? Dentro de esas 12 órdenes a nivel mundial que se manejan, están los istisoles. Son suelos que tienen componentes orgánicos, o sea, son suelos orgánicos, vamos a decir, en las capas superficiales que no están mezcladas con la parte mineral. Los aridisoles están muy relacionados con el clima, falta de agua, ¿ya? Bajo estas condiciones puede haber salinidad de los suelos. Los vertisoles están relacionados con la presencia de arcillas expandibles, las arcillas tipo 2.1, que hemos dicho que en época seca se contraen y forman grietas en el suelo, y en la época húmeda se expanden y el suelo se va ondulando. Los molisoles, estamos hablando de una capa, de un horizonte orgánico, pero está mezclado con la parte mineral. No es como en el caso de los istisoles, que estamos hablando de que se trata de horizontes netamente orgánicos. En los molisoles tienen materia orgánica, pero está mezclada con la parte mineral del suelo. Tenemos también los inceptisoles, que son suelos que están comenzando a formar sus horizontes. Si se acuerdan, cuando hemos hablado de la génesis del suelo, hemos indicado de que a medida que el suelo se va formando, primero estamos hablando de que se comienza a alterar la roca madre, ya sea por procesos químicos, físicos. Poco a poco ese suelo va ganando en materia orgánica gracias a que comienza a ser colonizado por plantas o animalitos más de escalas más bajas, y van aportando más materia orgánica al suelo. Comienzan a haber procesos de translocación y por lo tanto formación de horizontes. Entonces los inceptisoles estarían en una fase más o menos más cercana al inicio de la formación de suelos, porque primero están los entisoles, que son los suelos que no presentan horizontes. Los inceptisoles ya comienzan a presentar algunos atisbos de que se están formando horizontes. Los ultisoles son zonas subtropicales y tropicales muy evolucionados porque ha habido mucha alteración de la roca, pobres en bases porque como llueve bastante, las bases se van lavando, o sea que van a ser más arcillosos. Puede haber iluviación de arcillas, o sea, traslado de arcillas, especialmente. Los oxisoles serían suelos que están en las zonas tropicales, mucha presencia de óxidos de yeso, aluminio, manganeso. Son suelos muy ácidos, pobres en bases, escasa cantidad de minerales alterables porque ya se ha alterado todo. Los andisoles son suelos volcánicos, oscuros y ricos en material, en arcillas amorfas, hemos dicho la alófana, por ejemplo, ¿no? Este tipo de suelos, los andisoles, se encuentran especialmente en Centroamérica, Hawái, Japón, en zonas volcánicas con mucha actividad volcánica. Los espodosoles son suelos que se encuentran especialmente en el hemisferio norte, donde hay predominio de una vegetación de coníferas, o sea, estamos hablando de pinos, cipreses, suelos de climas húmedos, donde ha habido lavado de iluviación de materia orgánica, yeso, aluminio. Hemos dicho que espodosol significa cenizas, ¿no? Las capas superficiales por esa pérdida de materia orgánica, yeso y aluminio tienen colores cenicientos, por eso han tomado la palabra rusa que significa cenizas. Entonces en las capas superficiales más color ceniciento y abajo colores más oscuros porque ha habido ese lavado de la materia orgánica o iluviación de la materia orgánica, para ser más técnicos, yeso y aluminio. Los alfisoles. Alfisoles son suelos que
gracias a las lluvias, ha habido una iluviación de la arcilla. Hemos dicho que el término tez significa que la arcilla ha sido iluviada, y cuando se utiliza, en vez de la T se utiliza la W, significa que la arcilla se ha formado en el horizonte, ¿ya? Y los entisoles, que son los suelos más jóvenes, nada desarrollados, vamos a decir. Estos se encontrarían especialmente donde, en zonas de ladera, hemos dicho, por la remoción constante del material que es removido por gravedad o por el agua de escurrimiento, no se llega a formar el suelo. Cada vez esa capa que se está formando con más materia orgánica, más actividad microbiana, es arrastrada hacia las capas de abajo. Entonces, nuevamente el suelo tendría que formarse, pero como es un proceso continuo, en las laderas tendríamos suelos entisoles. ¿Dónde más podemos encontrar estos suelos en el país? Podemos decir que los entisoles y los inceptisoles en gran parte del país predominan. ¿Por qué razón? Porque nuestro país, por la topografía accidentada, en todo el occidente habría estos procesos de que los suelos no pueden madurar, no pueden evolucionar. Y lo mismo en el fondo de los valles, ¿no? En el fondo de los valles, por las inundaciones constantes, o en las llanuras del Beni, hay inundaciones constantes, entonces cada vez hay un nuevo aporte de materiales que no permite que los suelos comiencen a evolucionar. Entonces, lo que más tendríamos en el país es los entisoles y los inceptisoles en la parte occidental del país, y también las zonas inundadizas del oriente, y después estarían en el trópico ya los oxisoles, los alfisoles, los ultisoles, y también en el altiplano tendríamos los aridisoles, ¿no? Suelos ya con problemas de acumulación de sales. Hemos dicho que para cada orden cada orden está definido por parámetros bien claros. Hemos dicho que dos personas que tomen los datos de un estudio de suelos, de laboratorio, de campo, van a llegar a la misma conclusión, aunque trabajen de manera separada, cosa que no sucede con otras clasificaciones. Esto se debe a que la clasificación, la Soil Taxonomy, es cuantitativa, es una clasificación muy precisa. Pero esta clasificación ha sido desarrollada en Estados Unidos. Por lo tanto, muchos de los parámetros que se utilizan están elaborados o han sido realizados en base a los factores de formación de suelos que existen en los Estados Unidos y a los procesos. En muchos congresos han tratado de adecuar estas clasificaciones a nuestras condiciones, ¿no? De Latinoamérica, del África, del Asia, porque no se trata de utilizarla así exactamente, porque puede variar la profundidad, puede variar el contenido de bases, o el pH, o el color, pero es el mismo proceso. Pero como ha sido desarrollado en Estados Unidos, está más orientado a esa situación. Entonces hemos dicho que el orden se formaría por estas combinaciones, ¿no? Tenemos el prefijo del orden, a eso le aumentamos una letra I o la letra O, y la terminación sol. De esa manera se forman los órdenes. Por ejemplo, los aridisoles es el resultado de arid, clima árido, aridi, sol, que significa suelo. Entonces vamos a tener aridisol, molisol, entisol, oxisol, como ven, ox y sol.
¿no? Andisol. O sea, la orden se forma por estas características. Prefijo del orden y más se aumenta una letra I o la letra O y la terminación sol. Como hemos visto aquí, ¿no? Spodosol, aridisol, alfisol, entisol, etc. De esa manera se forman las órdenes. Para las subórdenes ya no utilizamos toda la palabra aridisol porque van a resultar muy largas. Entonces lo que se hace es que vamos utilizando solamente una parte de toda la orden. Y aquí están esos elementos formativos del orden. O sea, para las subórdenes, grandes grupos, subgrupos, ya no utilizamos toda la palabra alfisol, andisol, aridisol, etc., sino una parte de estas órdenes. Para los alfisoles alf, para los andisoles ant, para los aridisoles ari, entisoles ent, helisoles el, istisoles ist, molisoles old, oxisoles ox. O sea, ya no, vamos a ver que a partir de las subórdenes ya no vamos a utilizar toda esta palabra, sino este elemento formativo, pero que está referida con esas órdenes, para que entiendan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la suborden psamens. Entonces, nuevamente aquí tenemos de dónde ha salido esto, ¿ya? Entonces vamos a tener para el suborden vamos a tener el elemento formativo del orden y que se le va a aumentar algún elemento formativo del suborden. Concretamente, ¿qué significa samens? Ents, ya hemos visto acá, que se está refiriendo a los entisoles. Ent significa entisol. O sea, ya sabemos que los entisoles son suelos nada desarrollados. Y psam, ¿qué significa psam? Significa arena. Entonces son suelos jóvenes. Es un entisol arenoso. Sería un suelo, digamos, en un desierto que cada vez recibe por el avance de las dunas nuevos materiales. O sería un suelo a los pies de un terreno donde el material más fino ha sido lavado o se ha escurrido con el agua de lluvia y solamente ha quedado la arena. Entonces, como verán, ya se utilizan términos que un alcalde o un técnico en el área rural no va a saber si le damos un mapa indicando que estos son psaments o acuents, no va a entender, ¿no? Y aquí están las palabras que se pueden añadir a ese término de los órdenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos utilizado psam y le hemos aumentado ent, que significa un suelo de textura arenosa, un suelo reciente, nada desarrollado, que son los entisoles, ¿no? Psament significa suelo arenoso joven. Pero le podemos aumentar también estas otras letras o elemento formativo del suborden si en la zona habría esos suelos. Por ejemplo, un acuent sería un suelo que se encuentra, un suelo joven que tiene una napa freática superficial. O puede ser un calciente, que va a ser un suelo que presenta un horizonte cálcico. O va a ser un fluvent, va a ser un río que se encuentra en las zonas inundadizas, ¿no? O entonces, como verán, ya hemos visto para las órdenes que se utilizan estos elementos formativos y por otro lado tenemos
estos elementos formativos para los subórdenes. O sea que con la unión de ambos vamos a formar ya, vamos a llegar a nivel de orden-suborden. Si queremos ir a nivel de grupo, vamos a seguir aumentándoles algunas otras características que ese suelo puede tener. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra carsi-ortit. It significa aridisol. Ort viene de ortent, que significa horizontes con poco contenido de materia orgánica. Y calci significa que presenta un horizonte que tiene muchos carbonatos de calcio, etc. Entonces, como verán, si se van aumentando cada vez más prefijos que significan el orden, suborden o el grupo, y cada vez se va formando palabras que nunca en la vida hemos escuchado, ¿no? Y que difícilmente un técnico va a poder, si no ha hecho una especialización en la soil taxonomy, difícilmente va a servir, va a poder interpretar. Y peor, los usuarios de esos mapas. Los mapas no es para que se lo guarden en una anaquel, que se guarden en una biblioteca, sino para que se les dé el uso adecuado a los suelos. Entonces, por eso vuelvo a recalcar, es importante que si nosotros estamos haciendo estudios de suelo, tratemos de que esos mapas sean más útiles para los usuarios, para los que van a utilizar. Caso contrario, van a estar ahí guardados. Si nos fijamos aquí abajo, vamos a ver este término que ya conocemos, tenemos un samacuens mólico, ya estamos entrando al subgrupo. Entonces, cada vez a esas características si el suelo tiene horizontes de diagnóstico superficial, subsuperficial, condiciones climáticas, otros horizontes complementarios, cada vez se le van aumentando cada vez más palabras. Imagínense, aquí tenemos Samancuents mólico. ¿Qué significa? Ya hemos dicho que ens viene del orden, de los entisoles, pero que es un suelo que es arenoso, pero tiene una napa freática, pero además su capa superficial es muy orgánica, ¿no? A nivel de familia, ya se incorpora algo muy importante. Primero, indicar que a nivel de familia y serie estamos llegando a la base de nuestro triángulo. Ya tenemos aquí consideraciones muy específicas de la parte física de suelos, de la parte química de suelos, ¿no? Y ya se le aumenta, por ejemplo, aquí podemos ver calciortit típico franco térmico lítico. Como verán, en la familia ya se está incluyendo la textura, que tenemos un horizonte lítico o pétreo en el subsuelo, y las condiciones térmicas del régimen de temperatura. Entonces, cada vez se va aumentando más y más palabras. A nivel de serie, además de todo lo que hemos visto hasta el momento, se le aumenta una palabra que indica el lugar donde se ha hecho por primera vez esa descripción de ese tipo de suelo. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver serie Valle Grande, ¿no? En este caso es un insectisol de clima hústico y que presenta características de horizontes mixtos, vamos a decir, que es un suelo franco, fino mezclado. En la serie ya se indica el lugar donde ha sido descrito ese horizonte. Entonces, como verán, miren, de esa palabra simple de las órdenes,
de inceptisoles a lo que hemos llegado a nivel de la base. ¿Ya? Entonces, en síntesis, para la Soil Taxonomy, en base al trabajo de campo, ya hemos dicho en qué consiste el trabajo de campo. Vamos a identificar si tiene epipedones o endopediones. Nuevamente, aquí podemos decir que en el campo posiblemente podamos identificar que hay un horizonte mólico o nátrico en el subsuelo, pero no estamos seguros. Entonces, en base a los laboratorios de suelos que vamos a realizar, vamos a saber exactamente qué horizontes de diagnóstico presenta este horizonte. Además, vamos a saber el régimen de temperatura, de humedad, vamos a tener los análisis de laboratorio que van a permitir confirmar algunas hipótesis de campo, si era un horizonte, si es mólico, si es acuícola, etc. Y con todo eso vamos a poder clasificar, ¿no? Clasificar esos suelos. Esta clasificación y otras, ustedes tienen que saber que existen, no tienen que conocer de memoria estos términos, cuidado que crean, pero sí saber qué son las órdenes, cuando estamos hablando de esos prefijos, a qué orden nos estamos refiriendo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? En fotografías, un entisol. Ya hemos dicho que los entisoles son suelos poco desarrollados. Aquí, por ejemplo, en todo el perfil no vemos horizontes diferentes. Hemos dicho que a medida que un suelo tiene más horizontes, más diferenciados, significa que ese suelo es más antiguo, más desarrollado. Pero los entisoles que están en una ladera del Ceso, en el fondo de un valle sometidos a inundaciones, no se notan los horizontes. Podemos notar capitas del nuevo material aportado, pero eso no es horizonte. Es un material que ha sido arrastrado y se ha sedimentado sobre nuestro suelo. Para que se formen los horizontes tienen que ir ganando materia orgánica, tienen que ir perdiendo algunos elementos por eluviación, y tiene que haber ganancia por iluviación de otros horizontes, y así se van formando los horizontes. Los gelisoles son suelos del Polo Norte, en las tundras de Finlandia, Noruega, Suecia o Canadá o Rusia. Abajo el suelo está congelado completamente. Pero con estos cambios climáticos, estos suelos se están descongelando y como tienen tanta materia orgánica acumulada, realmente se considera que este puede ser una de las causas catastróficas para, vamos a decir, para estos cambios climáticos aún más bruscos, porque imagínense tanta materia orgánica, tanto carbono que va a ser liberado porque este suelo se va a descongelar y toda esta materia orgánica va a ir emitiendo por mineralización, por descomposición CO2 a la atmósfera, ¿no? Los inceptisoles, hemos dicho, suelos ya un poco que van comenzando a presentar algunas características de horizontes, ¿no? Pero todavía no bien especificados, bien formados. En muchos casos, cuando ese horizonte no está bien formado, se lo pone entre paréntesis. Puede ser un A1 y entre paréntesis B. ¿Por qué? Porque el B recién se está formando. Y el paréntesis indica de que ese horizonte no está muy desarrollado. Tenemos los vertisoles, otra orden importante, que se forman en donde hay mucha arcilla en los suelos, pero tienen que ser arcillas expandibles o expansibles tipo 2-1, ¿no? Las montmorilonitas, vermicuitas, etc. Entonces, en la época seca del año pueden formar grietas de varios centímetros. El espesor de las grietas, la profundidad y la distancia de una grieta a otra también está indicado. Para hacer un vertisol tiene que tener grietas de esta profundidad, de este ancho, a qué distancia de separación unas a otras, todo está cuantificado para que sea un vertisol. Estos suelos muchas veces se dice que en Bolivia existen en la zona de San Matías,
Muchas veces no se los utiliza para fines agrícolas, sino para la ganadería, porque como son arcillosos, se inundan en épocas de lluvias, no hay suficiente aireación en estos suelos, entonces los pastos que son más tolerantes a menos oxígeno en el suelo pueden desarrollarse en estos suelos. Pero dicen que hay un problema, que muchas veces cuando los animales están pasteando las patas se pueden quebrar porque una pata se introduce y si hay algún animal que les acecha por coser se pueden romper las patas, ¿no? Y tienen algunas dificultades. Los istisoles, como verán, suelos muy oscuros, orgánicos en la parte superficial, nada mezclados con la parte mineral, ¿ya? Esto se puede encontrar en las zonas de los bofedales, por ejemplo. Los andisoles, hemos dicho que son suelos formados a partir de rocas volcánicas, de materiales de actividad volcánica, ¿no? Especialmente en Centroamérica, como habíamos indicado. Los alfisoles, aquí ha habido lavado de arcilla, o si quieren translocación de arcillas, se ha formado un horizonte BT. Ya hemos dicho que la T significa que ha habido eluviación de arcilla y se ha acumulado aquí abajo, entonces aquí va a ser un horizonte iluvial, BT, y aquí ha sido un horizonte eluvial que ha habido pérdida de arcilla, ¿no? Spodosol, hemos dicho que en zonas muy ácidas, donde existe un tipo de vegetación muy ácida, de materia orgánica que, como las coníferas, van a provocar en estas condiciones muy ácidas que la materia orgánica y el yeso se transporten y las capas superficiales, como han perdido esos componentes, son más blanquecinos, ¿no? Los morisoles, o sea que presenta un horizonte mólico, es un horizonte rico en materia orgánica, pero que está mezclado con la parte mineral. Este tipo de suelos están dentro de los suelos más ricos, más fértiles del mundo, en muchos casos mucho más profundos, ¿no? Este tipo de suelos se forman en zonas donde hay un clima, época húmeda y una época seca, por eso pueden presentar en algún lugar acumulación de sales u otros procesos. Los aridisoles, ¿no? Suelos de las zonas áridas, desérticas, podemos ver en todo el perfil que puede haber concreciones, carbonatos, sales que se han ido acumulando en el perfil del suelo. Los ultisoles ya son zonas más húmedas, subtropicales a tropicales. Va a haber lavado, iluviación de arcilla. Si hay pérdida de arcilla, también puede haber pérdida de bases, ¿no? Entonces ya tienen colores más rojizos por la presencia de aluminio y yeso. Lo mismo los oxisoles en zonas aún mucho más lluviosas, tropicales de la Amazonía. Podemos ver suelos ricos en yeso, aluminio, por eso esos colores rojizos, pobres en bases, pHs muy ácidos. Esa sería la clasificación de la Soil Taxonomy. La FAO UNESCO, la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas para la Agricultura, ha visto algunas dificultades para que sea utilizada la Soil Taxonomy en vista de esos problemas de que no se puede tener en países subdesarrollados mucha información sobre los regímenes de temperatura, humedad de los suelos. La FAO UNESCO ha hecho su propia clasificación en el año 90. Esto para poder comparar los diferentes suelos del mundo. Si en algunos países tienen esos mismos suelos que en un país subdesarrollado y han desarrollado ya ellos técnicas para el manejo de esos suelos, que se puedan copiar esas técnicas
para el manejo, de que en esos países pobres no tengan que hacer investigación. Si hay esos suelos, nosotros utilizamos estas técnicas, nos pueden utilizar para que esos suelos no se deterioren estas técnicas. O sea, ese es el objetivo del mapa de la FAO UNESCO, de que se utilicen criterios más simples, no tan complicados como la Soil Taxonomy. Utiliza términos más entendibles a nivel mundial, ¿ya? Bueno, estas son las cuestiones por los principios, ¿no?, en el que se basa este mapa de la FAO UNESCO. Cooperación científica, espíritu de igualdad, no imponer ninguna concepción científica, porque los rusos tienen su clasificación de suelos, los americanos, los canadienses, los australianos, los alemanes, los belgas, los brasileros, muchos países tienen sus clasificaciones. Entonces, no imponer, ¿no?, de que sea un criterio mucho más universal, vamos a decir. Normalizar la terminología y la nomenclatura. Clasificar los distintos suelos de diferentes regiones y continentes con términos más entendibles. Aquí tenemos la Soil Taxonomy y la FAO UNESCO. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Si nos fijamos aquí, la Soil Taxonomy tiene los horizontes de diagnóstico, los regímenes de humedad, regímenes de temperatura, propiedades de diagnóstico, grupo, subgrupo, que vamos a ver por qué ponemos aquí eso. Entonces, si nos fijamos con la FAO UNESCO, mucha terminología es muy tradicional. Se utilizan los términos que en ese país se utilizaban. Los horizontes de diagnóstico sí se utilizan, tanto superior como inferior. Ahí son idénticos, no hay ninguna diferencia. Donde se diferencian es en el régimen de temperatura y el régimen de humedad. La FAO UNESCO no utiliza porque ve que hay problemas en los países subdesarrollados. Y ellos han reemplazado esta parte de los regímenes con las zonas agroecológicas. En Bolivia tenemos un estudio de las zonas agroecológicas de UCEDA, donde tiene mapas de vegetación, y esa vegetación está en función al clima de esa zona. Entonces, en base a eso, ha tratado de reemplazar a esos regímenes de humedad y de temperatura con las zonas agroecológicas. Después, las propiedades de diagnóstico, los grupos y subgrupos se relacionan con la FAO UNESCO a nivel de las unidades de suelo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver los términos que utilizan. ¿Ya? Como verán, areno es más entendible que psamens, por ejemplo, ¿no? Ali viene de aluminio. Andosoles, esto del ando significa, bueno, viene de una palabra japonesa, porque los japoneses tienen problemas de suelos volcánicos. Los andisoles no es de que esos suelos se encuentran en los Andes, sino que son suelos volcánicos que se encuentran en otras partes del mundo, ¿no? Los fluvisoles son ríos que se han formado como en el Beni a orillas de los ríos. Los fesisoles son suelos que se pueden comparar con los oxisoles de la clasificación de la Soil Taxonomy, que tienen mucho yeso o otros óxidos de aluminio. Los chernozem lo han tomado del ruso, que significa suelos negros. Cambisoles significa que son suelos que tienen un horizonte BB, que se han formado, la arcilla se ha formado en el sitio, ¿ya? Utilizan la palabra gley para los suelos con exceso de agua. Gypsy significa acumulación de yeso. Y así hay varias terminologías, ¿no? Muchas que están basadas en los países, han respetado la terminología de algunos países, ¿no? Los podzol nuevamente del ruso, Solonchak, Solonets, que vienen del ruso, también suelos salinos sódicos, los vertisoles que ya hemos hablado, que son suelos arcillosos, expandibles, etcétera, etcétera. Aquí vemos que casi los horizontes diagnósticos son los mismos que de la
de la soil taxonomy, ístico, mórico, que hemos hablado, el úmbrico, que hemos mencionado, ócrico y endopediones, ¿no? El cámbico, que hemos dicho que es la arcilla que se forma en el lugar, nátrico, acumulación de arcilla, perdón, acumulación de sales, argílico, hemos hablado de acumulación de arcilla, espódico, este lavado de la materia orgánica del aluminio y eso. Y así es, ¿ya? Esto es más claro, vamos a entrar a detalle de esas clasificaciones. Lo único que quiero que sepan es de que hay clasificaciones científicas, hemos dado dos ejemplos de la Soil Taxonomy y de la FAO UNESCO. Hemos dicho en qué se basan sus criterios, las dificultades, cómo vamos entrando de las clases superiores de las órdenes hacia la serie, la familia, o en el caso de la FAO UNESCO de los grandes grupos a grupos más detallados. Actualmente estas dos clasificaciones son utilizadas de gran manera y es una, les había dicho que es una condición cuando un país da plata para hacer estudios de suelos, generalmente nos dicen, nos condicionan y nos dicen, hagan el estudio de suelos, pero utilicen la soil taxonomy. Y eso está mal porque ya les he dicho de que, ¿para qué hacemos los mapas de suelos? No para el gusto de un académico, sino es si un país hace es para una mejor planificación del territorio. Y si esos mapas no van a ser entendibles, entonces, ¿quién los va a utilizar? Por eso el uso de colores, el uso de términos aptos, no aptos para un determinado fin, es muy importante, especialmente en nuestro país que estamos entrando al ordenamiento territorial de los municipios a nivel más específico para un municipio. El municipio necesita saber qué suelos serían aptos para ganadería, para forestación, para fines turísticos. Entonces, hacerlos de manera más simples, ¿no? Y a escalas más adecuadas. No sé si tienen alguna duda sobre estas dos clasificaciones. ¿O alguna pregunta? Vamos a salir de las clasificaciones científicas a las clasificaciones técnicas, ¿ya? Que son diferentes clasificaciones que se podrían utilizar. Entonces hay algunos criterios en la actualidad que indican que la evaluación del terreno debería ser algo simple, sencillo, que ayude al trabajo conjunto entre los técnicos y los usuarios. De nada sirve tener un estudio lujoso como pide las entidades internacionales, pero que no tienen uso. Entonces tenemos que utilizar esa terminología cada vez más simple y que esos mapas puedan ser utilizados, ¿no? El estudio de suelos está muy relacionado, vamos a decir, con la cartografía, ¿no? El papel de ustedes aquí es muy importante. Hemos dicho entonces que hay que tratar de, siempre en primer lugar, tratar de tener un mapa base que nos permita identificar las unidades de paisaje y tratar de caracterizar los suelos para cada unidad de paisaje. Porque hemos dicho en muchas clases, hemos repetido que existe una estrecha relación entre los suelos, entre el paisaje y el suelo. Entonces, tenemos que seguirnos basando en esos criterios.
con la única diferencia de que esos límites entre las diferentes unidades de paisaje no estén separadas por polígonos, por líneas rectas, porque hemos dicho que en la realidad no es así, que en la realidad un suelo de una unidad va pasando al suelo de otra unidad de manera paulatina y no es una línea recta como mostramos en los estudios de suelo. Por eso habíamos hablado tanto del trabajo de Donald Vargas, donde él trata de mostrar ya esa, ya no muestra esos límites así abruptos, sino ya muestra ese cambio de un suelo a otro con un cambio paulatino de color, ¿ya? Y eso es importante, por favor. Entonces, cuando hablamos de estas clasificaciones técnicas o utilitarias, que son mapas ya más o estudios de suelo más específicos para un uso, tenemos diferentes categorías o sistemas, si quieren, ¿no? Uno es el categórico, sistemas categóricos, donde asigna valores a las diferentes clases de suelos. Unos pueden ser en función a las limitaciones, otra puede ser en función a las potencialidades, etc. O sea que, en otras palabras, podemos decir que las clases son discretas. Ahora, los resultados que podemos presentar en esos estudios de suelo puede ser de manera cualitativa. Muchas de los estudios de suelos dentro de la clasificación técnica o utilitaria tienen esa categoría de que son cualitativas. No todos sus parámetros que utilizan están definidos categóricamente por valores, como en la Soil Taxonomy. Por eso la Soil Taxonomy es una evaluación cuantitativa, pero muchas de las técnicas o utilitarias son cualitativas o semi-cualitativas. Por eso muchas veces dos profesionales o dos especialistas no necesariamente van a llegar al mismo resultado, porque ya entran aquí aspectos subjetivos. Después, cuando hablamos de estudios de suelo, podemos hablar de que estamos hablando de la aptitud actual del suelo. Bajo la situación actual de este año, ¿cuál es la aptitud de esos suelos? Actualmente estos estudios de aptitud actual pueden sufrir en el tiempo algunos cambios muy marcados de aptitud. Les daba el ejemplo, y lo vamos a ver ahora, de los suelos bajo riego. Cuando antes solamente se podía regar por inundación, el suelo tenía que estar en un lugar plano, bien nivelado para que el agua pueda correr por gravedad. Pero han cambiado los métodos de riego. Hay métodos de riego que simulan la lluvia o que por mangueritas agujereadas el agua sale directamente a la planta. Y eso ya no necesitamos ya no necesitamos el terreno plano, como se utilizan equipos de bombeo, todo eso, o energía solar, eléctrica, ya podemos llegar hasta en una ladera. O sea que han cambiado los sistemas de riego. Entonces, a esos métodos actuales o de aptitud actual, en el tiempo pueden cambiar cambios. De no aptos se pueden volver aptos. Otro ejemplo les voy a dar en los mapas de suelos de Cochabamba que habían hecho los franceses para Misikuni. Han debido escuchar muchas veces hablar del proyecto Misikuni. ¿Han escuchado hablar de Misikuni ustedes o no? ¿Alguien me puede decir? Alguna vez, doctor, escuché. ¿Y qué era? ¿Qué es ese proyecto? ¿Te ubicas? Es una represa. Ya, o sea, Cochabamba, el Valle Central necesita agua para riego, para consumo humano. Entonces, el valle en Cochabamba no llueve tanto, ¿no?
como en el Chapare. Entonces, han hecho un transvase. No sé si conocen la palabra transvase. Han trasvasado el agua de una cuenca del Chapare, haciendo un túnel en el Tunari. En vez de que esas aguas vayan al Chapare, donde ya llueve bastante y no necesita tanta agua, que esas aguas lleguen, se vayan más bien al Valle Seco de Cochabamba, al Valle Central. O sea, es un proyecto de transvase. Entonces, como esas aguas se iban a represar primero por Vinto, por ahí, por las partes altas del Tunari, en el pie de monte, para esa agua que sirva para el consumo humano y riego en Cochabamba. Entonces, muchos de estos estudios de esa época, los estudios actuales de suelo, todos los cauces de los ríos estaban como suelos no aptos para riego. Y actualmente son las zonas con mayor empuje, vamos a decir, agroindustrial para floricultura. Se han hecho viveros, riego presurizado, controlado, flores para exportación. O sea, esos suelos que nadie les daba un peso, porque en esa época eran no aptos, actualmente se han valorizado. ¿Y por qué floricultura en esos lugares? Bueno, porque hay demanda en el mercado internacional. Segundo, que están cerca del aeropuerto de Cochabamba, porque las flores hay que exportarlas inmediatamente, no se pueden guardar en la aduana mucho tiempo, porque se van a marchitar. Entonces tienen que estar cerca de un aeropuerto internacional para que puedan directamente exportar esas flores y así otras condiciones, ¿no? Entonces, como verán, el uso de aptitud actual puede cambiar en el tiempo una aptitud potencial. Entonces, en muchos estudios, actualmente en los estudios de ordenamiento territorial, se recomienda que no solamente se vea la aptitud actual del suelo, sino que veamos un poco más a futuro, ¿no? Más, ¿cómo diríamos? Estemos más abiertos a nuevos escenarios que se pueden dar y puede cambiar la aptitud del suelo. Pero vuelvo a recalcar, pueden haber muchas recetas para poder utilizar esos suelos de otra manera, siempre y cuando hayan las condiciones socioeconómicas. Si no hay, el agricultor no tiene las condiciones socioeconómicas para industrializar, para tecnificar el uso del agua o del suelo, difícilmente esa va a cambiar la aptitud actual, ¿no? Siempre hay que cruzar esos escenarios con las condiciones socioeconómicas, ambientales, de mercado, etcétera, etcétera. O sea, cada vez, entonces de esto sacamos también otra conclusión, de que el estudio de suelos no debe ser un estudio dirigido solamente a que conozcamos los suelos. Ustedes como geógrafos tienen que tratar de cruzar esa información con mercados, caminos, otras expectativas que se presentan en esos territorios, ¿no? Como en este caso estamos mostrando las flores para exportación, ¿no? Muchas de las clasificaciones técnicas que una de ellas que vamos a ver ahora es la capacidad de uso del suelo, que está dentro de los sistemas de capacidad. Son estudios de suelos que se basan en las limitaciones del terreno. No es para un cultivo específico, es en general limitaciones del terreno. La terminología es más simple. Se lo ve el estudio de suelos de manera muy amplia y es muy subjetiva porque tiene pocas precisiones, como vamos a ver dentro de un momento. Dentro de estas clasificaciones técnicas también están los sistemas de aptitud. Ahí está la aptitud para riego, por ejemplo, que ya toman en cuenta más aspectos más precisos. Pero desde este punto de vista de evaluación actual y potencial, por ejemplo, nada que ver. Ha habido cambios rotundos en esa aptitud de esos suelos para riego, con eso de los cambios de la metodología de riego, ¿no? De los métodos de riego.
Actualmente se utiliza también los sistemas paramétricos, que a las propiedades químicas, físicas del suelo más importante se le da valores. Y después por adición o multiplicación se va sumando o multiplicando esos valores y nos da un valor final de la fertilidad del suelo, de la capacidad productiva de ese suelo, que puede ir evaluado de 0 a 100. Actualmente, si han escuchado hablar, me parece que les he comentado algo de Agustín Kodafi del Bogotá, esta academia que va a muchos geógrafos, ¿no? a estudiar, toma en cuenta estas clasificaciones paramétricas para ver la fertilidad del suelo. Vamos a hablar de la capacidad de uso de los suelos, ¿ya? O capacidad agrológica de los suelos. Esta clasificación ha sido desarrollada en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por el USDA, ya en los años 40, 50, cuando en Estados Unidos comienzan a presentarse graves problemas de degradación de suelos, tormentas de polvo que duran días, mucha gente muere encerrada en sus casas, y entonces deciden en Estados Unidos frenar este problema del deterioro de los suelos. Entonces necesitan hacer un estudio de suelos y bueno, crean este estudio o este sistema de evaluación de tierras como capacidad agrológica o capacidad de uso, ¿ya? Entonces, esta clasificación clasifica los suelos especialmente en clases agrológicas y utiliza números romanos de 1 al 8, ¿ya? Donde se da mucho énfasis a las limitaciones de suelo y el clima. Aquí podemos ver la 1 a la 8. De la 1 a la 4 son los terrenos arables y los terrenos no arables son de las 5 a la 8. ¿Qué significa arables? De que se pueden cultivar. O sea, el terreno se puede arar, y no arables que no se pueden cultivar. A medida que vamos de los suelos de la clase 1 a la 8, pueden aumentar las limitaciones, vamos a decir, de pendiente del terreno, de profundidad del suelo, etc. O sea que esta clasificación está más es para suelos que no utilizan el riego, ¿ya? Entonces aquí podemos ver en base a estas pendientes del terreno, en base a las pendientes del terreno podemos ver la subjetividad de estas clasificaciones. Esto de las pendientes no es de Bolivia, es de esta clasificación que la han hecho en Estados Unidos. Y ¿qué es lo que podemos ver? Aquí podemos ver las pendientes del terreno a mano izquierda en ambos polígonos, ¿no? En ambas columnas de los polígonos. Entonces, por ejemplo, los suelos con una pendiente del 5% pueden estar dentro de la clase 2 hasta la 5. A medida que va aumentando la pendiente, si se fijan ustedes, de 30, 60, 100, cada vez los suelos tienen más limitaciones, ¿no? Ya están dentro de la clase 7 o a la clase 8. O sea que hemos dicho que los suelos de la clase 7 y 8 ya se consideran terrenos no arables. Si nos fijamos en el país y andamos por los valles del país, hacia Charazañi, hacia Polo, hacia Luribay, hacia los valles del país, vamos a ver que terrenos con mucha pendiente son utilizados para la agricultura, ¿no? O sea que están como arables, sino como no arables,
¿Qué hacemos? No les vamos a decir a los agricultores, aquí está prohibido sembrar o cultivar en estos terrenos. El agricultor no tiene otra opción. Entonces podemos decir que a medida que aumenta esa pendiente del terreno, y si el agricultor se ve obligado, ahí sí se debe implementar prácticas para conservar los suelos, ¿no? Porque si el agricultor siembra acá en sentido de la pendiente, imagínense un techo de calamina, todo el agua que llueve sobre ese techo se va a bajar y nos va a arrastrar el suelo. Entonces hay prácticas de conservación de suelos que deben ser utilizadas para tratar de utilizar esos suelos y que realmente sean su uso sostenible. Entonces, si este estudio haría vamos a decir, un extranjero y un boliviano, seguro van a llegar a resultados completos. Posiblemente el americano diga ese suelo sí es de la clase 7 y el boliviano diga no, es de la clase 4, que hay que sembrar unos cuantos años y después dejarlo descansar. O cada vez hay que implementar más prácticas de conservación de suelos. Si han viajado hacia Copacabana, han de fijar que hay una especie de terrazas en las laderas, ¿no? Tratando de formar plataformas o terrazas de nuevo, para que el suelo no tenga tanta pendiente, sino que la pendiente sea más horizontal, que disminuya la pendiente, ¿no? Al hacer terrazas. Pero eso lo hacían los incas cuando tenían tal vez pueblos conquistados, esclavos, prisioneros que les permitían hacer esos trabajos duros en las laderas, ¿no? Entonces aquí podemos ver en fotografía, ¿no? Gran parte de los suelos del altiplano están dentro de la clase 4 o que todavía pueden ser cultivadas, pero con algunas limitaciones. Cultivar unos 2 o 3 años y después dejarlas en descanso. No hay suelos de la clase 1 o 2, generalmente porque también ahí juega un papel importante el clima. No solamente es el suelo, sino las condiciones climáticas. En el altiplano hay muchas heladas que imposibilitan sembrar cultivos o sembrar en la época de invierno. En el Chaco, en los valles del sur del país, si tuviéramos agua, podríamos sembrar todo el año, ¿no? Porque no hay problemas de heladas, pero sí hay falta agua. Pero si tuviéramos agua, podríamos sembrar más seguido. Esas 8 clases, que vuelvo a recalcar, se utilizan números romanos, se subdividen en subclases. Y para las subclases, a estos números romanos, le aumentamos una letra minúscula. Esa letra minúscula significa algún riesgo. ¿Ya? Esas letras minúsculas significan algún riesgo o alguna limitación. Entonces a esos números romanos le podemos aumentar una S, una E, una W, una C, o 2 o 3 letras minúsculas, porque no solamente puede haber una limitación. La S significa limitaciones de suelo. Puede ser el suelo muy superficial, muy pedregoso, muy alcalino, muy ácido. Una E significa limitaciones, puede haber problemas de erosión por la textura del suelo o por la pendiente. En una pendiente muy pronunciada el suelo se puede erosionar por escurrimiento, o si el suelo está en una zona plana, pero tiene mucha arena, limón o forma agregados, en la época seca del año puede ser arrastrada por el viento. ¿Ya? La W significa agua superficial. En los bofedales, por ejemplo, la mayoría de los bofedales no están dentro de las tierras arables. Están comenzando las tierras no arables. Entonces están dentro de la categoría 5, pero lleva una letra
W, que significa que hay exceso de agua. Y la mayoría en el altiplano va a llevar una C, que también hay problemas climáticos, ¿no? Esto de las heladas, déficit hídrico en la mayor parte del año, etc. Aquí tenemos esta clasificación, es una tabla copiada de otros países donde se tienen primero las clases arables y después vamos a hablar de las clases no arables. Entonces, los suelos de la clase 1, por ejemplo, tienen pendientes menores a 3. Y a medida que aumenta la pendiente, ya van perteneciendo a las otras clases con más limitaciones. Hemos dicho, si el terreno va a tener más pendiente, va a haber más limitaciones porque hay agua de escurrimiento que nos puede lavar el suelo va a ser más superficial porque no llega a formarse, etc. Y así la textura, la profundidad, la pedregosidad, el encharcamiento, la salinidad, etc., cada vez va aumentando a medida que vamos de la clase 1 a la 4 o a la 8. En este caso estamos hablando solamente de las clases arables. Generalmente los suelos de la clase 1 son los mejores, ¿no? No tienen limitaciones, casi ninguna limitación, están en zonas planas, no se inundan, son profundos, buen clima. En el altiplano no encontramos esta clase de suelos. Puede haber suelos profundos, donde habían antiguos lagos, pero hay heladas o llueve poco, ya son limitaciones. ¿Ya? Y las clases no arables, de las 5 a la 8. Entonces, nuevamente aquí va aumentando las limitaciones, ¿ya? A medida que sean suelos de la clase 8 va a haber más pendiente, más pedregosidad, más afloramientos rocosos, puede ser que se encharcan gran parte del año si están en una zona plana y son muy arcillosos o son muy salinos. Los suelos de la clase 1 son suelos con pocas limitaciones aptas para un laboreo continuo. Después, por ejemplo, los suelos de la clase 4, suelos con limitaciones muy importantes que restringen la elección de plantas. Requieren un manejo cuidadoso, es una clase transicional. Solamente se puede cultivar unos 3 años y después hay que dejarlos en descanso. Y eso es lo que se hace en muchos lugares del altiplano. Tal vez podríamos encontrar suelos de la clase 2 en Copacabana, cerca de Copacabana, donde no hay heladas gracias a las características del lago. Son suelos más profundos, tienen más materia orgánica, porque materia cultivan más cultivos al año gracias a condiciones climáticas. Pero en general tenemos más suelos de la clase 3 y 4. Y en los cerros, ¿no? Cada vez vamos a tener suelos de la clase 7, 8, no aptos a la agricultura, para solo ganar, o ganadería ocasional de camélidos, pastoreo en alguna época del año, o para la vida silvestre, protección para fuentes de agua, como son las partes altas, o para uso forestal, etc. Entonces esa sería la clase, la clasificación de capacidad de uso de los suelos. Suelos que están clasificados de acuerdo a las limitaciones, no a un cultivo determinado, como en ese caso que han leído el estudio de Ronald Vargas para la caña de azúcar, que era específicamente para caña de azúcar. Esto es en general en base a limitaciones. Entonces aquí podemos ver nuevamente qué recomendaciones se dan. Ya hemos dicho que los suelos de la clase 1 podemos ararlos continuamente, sembrarlos, pero de la clase A4 solamente
unos cuantos años y después hay que dejarlos en descanso. Y los suelos de las clases con más limitaciones ya no se puede, ya es más para fines de bosque, hemos dicho ganadería ocasional, vida silvestre, etcétera, reservas, etcétera. Ya hemos hablado de las limitaciones. Las ventajas de esta clasificación, fácilmente comprensibles para el usuario. Al decir aptos, no aptos, ya le estamos dando pautas y fáciles de entender, ¿no? Es fácilmente aplicable. Muestra una clara distinción entre las tierras capaces de ser cultivadas y aquellas que no lo pueden ser. Se basa en limitaciones para el uso y no en aspectos positivos. Es de aplicación un tanto subjetiva, con eso de la pendiente, les decía, u otras cosas. La clasificación depende en gran medida de la experiencia del evaluador sobre suelos. No es válido para evaluar un terreno para un uso específico. No se puede llevar a una comparación objetiva de usos alternativos. El hecho de basarse en características de suelo, por ejemplo, textura, no en cualidades del terreno, conjunto de características, hace difícil predecir cuál será su efecto según el entorno. Ya sea si ese suelo está ubicado en una zona árida, subhúmeda, etc. Entonces, esta es una clasificación técnica. Aquí en esta tabla estamos mostrando algunas características de plantas indicadoras, ¿ya? Hay algunas plantas, ya hemos dicho en clases anteriores, de que el estudio de suelos debe ser hecho por un equipo multidisciplinario, donde existan diferentes especialistas. No olvidarnos, hemos dicho, de la vegetación nativa. Si no conocemos esa vegetación, sacar muestras, hacer un herbario y traerlas aquí al Herbario Nacional en Cotacota, no sé si conocen el herbario, en Cotacota y al fondo, detrás del laboratorio de química, de geología, ahí está el Herbario Nacional, y ahí les van a decir qué tipo de vegetación es. Hemos dicho que las plantas son indicadoras de alguna característica del suelo. En muchos casos, viendo ese tipo de vegetación que crece sobre un suelo, podemos decir, estos suelos son salinos, tienen mucha arcilla, se anegan o son muy, etcétera. O sea que es importante tomar esas características de la vegetación. Bien, con esto habríamos autonomía, la FAO, UNESCO, capacidad de uso de los nos faltan dos clasificaciones, algo de la capacidad y al vemos que están ahora las el silo, los suelos. Seguimos hablando de clase.